Todos están invitados. Juan, bienvenido. ¿Cómo está, man? Hola a todos, súper emocionado de estar aquí y espero que lo que vayamos a ver hoy sea de mucho provecho. Eh, Creo que, eh, bueno, como Beja dice, ¿verdad? Soy uno de los co-founders del proyecto. Y mi carrera les voy a comentar muy por encima, muy rápidamente. Llevo 10 años de estar en marketing y producto. Eh, Comencé a muy temprana edad trabajando como consultor para marcas emergentes, proyectos más pequeños, startups. Eventualmente fui creciendo hasta terminar trabajando con compañías de calibre global como Samsung, LG y demás. Luego eventualmente terminé siendo director de una de las agencias de publicidad más grandes de toda la región, eh, donde pude trabajar con marcas como Pepsi, Gatorade, Reynolds, Pizza Hut en campañas mundiales. Y pues eso me permitió también participar en equipos donde desde, qué sé yo, desde Sudamérica, Norteamérica, prácticamente todos los premios de creatividad y demás los hemos ganado. Eh, Eso ha sido una trayectoria muy enriquecedora a nivel de entender la creatividad, a nivel de entender los productos, a nivel de entender cómo mercadear o cómo crear un producto, sin importar cuál vertical ese producto esté, o si es un consumer product, o si es un B2B product, si es, sea lo que sea. Realmente es algo que inevitablemente tantos años haciendo esto te termina recableando el cerebro y te termina haciendo ver el mundo de una forma totalmente diferente a lo que usualmente uno vería el mundo. Uno piensa diferente, lo ve diferente, y eso es un poco lo que les quiero enseñar en la charla que vamos a ver hoy, es cómo ver el mundo de una forma diferente. Hay sencillas ideas, hay ideas muy simples que una vez que uno las adopta como un marco mental, como un heurístico es ese atajo mental que uno tiene cuando se tiene que someter a una toma de decisión demasiado rápida o expedita o imprevista. Entonces nosotros en este momento muy probablemente tengamos que elegir rápido ya entre dos platillos de comida. Normalmente ya tenemos un heurístico mental sobre cuáles son todas esas cosas que nos suelen gustar sobre los platos de comida, que si nos gusta la comida oriental o si nos gusta la comida más agridulce o si nos gusta. Entonces, ese heurístico se va a disparar y nos va a hacer elegir rápidamente, pues entre los dos platos, el que muy probablemente más nos guste. Pues lo que yo les voy a enseñar hoy es algo que yo pretendo que ojalá se convierta en un heurístico para ustedes a la hora de cuando estén pensando en el producto que ustedes van a desarrollar. Algo que cuando ustedes tengan que enfrentarse a la idea de qué es startup desarrollo, a qué le dedico literalmente toda mi vida, todas las horas de mi vida, todos mis recursos, todos mis esfuerzos, ojalá que se puedan basar en esto que yo les voy a enseñar, que es un heurístico basado en un principio irreducible del mundo de las startups. Entonces, basado en este background, basado en esta trayectoria de carrera, eh, además de esa trayectoria o esa carrera, tengo una pasión por ayudar a los demás, tengo una pasión por, por no guardarme nada, tengo una pasión por colaborar, por contar todo lo que sé, por todo lo que aprendo. No puedo esperar a llegar y contárselo a mis amigos o a los demás y ver de qué forma esa nueva cosa que yo aprendí les puede ayudar a ellos en sus vidas. Y lo mismo con todos los profesionales, por eso me apasiona mucho estar en Dojo Coding, porque puedo hacer eso a escala, puedo hacer eso a miles de personas y en todos los países del mundo. Entonces, basado en esta trayectoria y basado en esta forma de ser, pues terminé creando esta presentación que les voy a enseñar. Así que sin más, voy a pasar a compartir pantalla y les voy a enseñar eh, esta presentación. ¿Qué pueden esperar de esto que ustedes están viendo hoy y de esto que yo les voy a enseñar? Muy sencillo. Ustedes deberían de terminar hoy con el conocimiento necesario para nunca fallar y siempre atinarle al tema de qué producto desarrollar, cómo desarrollar un producto y que ese
y que si ese producto ve el aire, ese sea un producto que como, cuando menos le vaya regular, pero jamás que fracase. Entonces, eh, vamos adelante. Básicamente nosotros, a nivel de producto, todo lo que nosotros requerimos es crecimiento, ¿verdad? En un libre mercado la gente vota con sus billetes. Entonces, si la gente está votando con sus billetes, comprando nuestro software, comprando nuestro producto, comprando lo que estamos haciendo, eh, significa que estamos creciendo. Entonces ahí llegamos a dos formas de crecer. Nosotros podemos tener un crecimiento propulsado por el producto o podemos tener un crecimiento propulsado por el marketing. ¿Esto qué quiere decir? Hay productos que son una absoluta basura, pero tienen tan buen marketing que se venden demasiado. Luego hay otros productos que son tan buenos, son productos tan bien hechos que ellos solitos crecen. Entonces, en esta primera parte de esta presentación, yo les voy a enseñar cómo crear un buen producto. Cómo hacer que esa idea de software, esa idea de startup que ustedes están pensando, creando, etcétera, tenga sentido y sea algo que la gente diga, yo necesitaba eso y quiero usar eso y qué buena idea de producto y qué bien eso que esos devs, que ese grupo de desarrollo está haciendo. Entonces, vamos a enfocarnos en el crecimiento procesado por producto. Eso quiere decir que ese producto está tan bien pensado, está tan bien hecho, que ya por sí él va a crecer. Vamos a ver cómo se ve la anatomía de un buen producto. Básicamente a mí me gusta decir que la anatomía de cada buen producto comienza con un principio irreducible que es la necesidad de un buen insight. O sea, ustedes no pueden hacer un buen producto si ustedes no tienen un buen insight. El insight es eso que ustedes no pueden delegar, ustedes no pueden tampoco ser negligentes con el insight. El insight es eso que no importa si ustedes se pasan 7 meses pensando el insight y un mes desarrollando, eso sería, eso sería algo totalmente aceptable. Entonces, ustedes fácil pueden pasar 7 meses pensando el insight y luego pasar al desarrollo. Si lo hacen al revés, lo más probable es que fallen. Eh, Siempre está, digamos, la parte contraria a esto que yo les acabo de decir, que es, bueno, haciendo y perdiendo el tiempo y fracasando, uno puede llegar a encontrar finalmente un insight que funcione, pero no todos los founders o no todas las personas tienen ese drive o ese fuego interno y esa tolerancia al fallo como para fallar 7 veces, 8 veces, 9 veces hasta que encuentren un insight que valga la pena. Si ustedes tienen ese nivel de tolerancia al fallo, pues ustedes pueden invertir todo ese tiempo empezando desde cero, comprando un dominio, pensando un branding, pensando un logo, pensando una idea de producto, construyéndola y lanzándola al mercado y viendo a ver si falla o no. Y resulta que si falla, pues tienen que pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, hasta que alguna de todas funcione. Hay algunos que al segundo intento o al tercer intento ya se dan por vencidos y se resignan y dicen, yo no voy a poder ser founder. Yo no voy a poder ser founder, esto no es lo mío, esto, yo tengo que pasar a ser un simple empleado, tengo que pasar a conformarme con tener un salario y no puedo ser founder porque la verdad que no es lo mío. Ahí lo que les hizo falta fue un paso arriba en conciencia de entender que si en vez de haberse pasado tanto tiempo eh, doing, hubieran hecho también un poquito de planning con este conocimiento sobre cómo construir un insight y por qué el insight es lo más importante de una startup, muy probablemente no se hubieran tenido que someter a esa prueba de fuego que es fracasar tantas veces. Eh, y esto es algo que uno aprende muy tarde. Uno aprende normalmente muy tarde, uno aprende después de burnouts y demás. Entonces, vuelvo de nuevo, la anatomía de todo buen producto comienza con un principio irreducible que es la necesidad de un buen insight. Si ustedes tienen un buen insight, ustedes van a terminar muy probablemente, si siguen los frameworks que están en esta presentación, van a terminar construyendo un excelente producto. Entonces, si continuamos,
aquí vamos a ver, vamos ya a comenzar a trabajar en cómo crear un buen insight, cómo se crea un buen insight. Entonces, nosotros vemos acá esta, esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál verdad importante muy pocas personas están de acuerdo con ustedes? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es esa verdad que es importante, pero que muy pocas personas suelen estar de acuerdo con ustedes? Y yo les pregunto, ¿verdad? Dígame una verdad que usted considere que es importante, pero que usted vaya afuera, la ventila, la dice al mundo y la mayoría de la gente no está de acuerdo con usted, pero usted tiene la convicción de que esa verdad es verdad y que es importante. Una vez uno encuentra esa verdad, uno puede traducir esa verdad a una idea de negocio. Entonces, si nosotros dijéramos ahorita, cuál es esa compañía valiosa que nadie está construyendo? Muy probablemente se le puede hacer ingeniería inversa a esa pregunta y lo primero que habría que responder es esta primera pregunta que les hice. ¿Cuál es esa verdad importante con la que muy pocas personas están de acuerdo con ustedes? Cuando yo hago esa pregunta o cuando se hace esa pregunta, lo primero que responden es, nuestro sistema educativo está totalmente roto y le urge ser arreglado. Y sí, esa es una verdad, pero ya hay demasiadas personas que están de acuerdo con esa verdad. Por tanto, ya no es una verdad contraria, ya hay demasiadas personas de acuerdo. Recordemos que lo que estábamos diciendo es algo con lo que muy pocas personas estén de acuerdo. Y en este caso, aunque ese texto podría engañar a muchos y podría hacerle pensar a muchos de, wow, encontré un insight increíble, el sistema educativo está roto y necesita ser arreglado. Ok, voy a transformar ese insight en una idea de negocio. Entonces yo voy a hacer una aplicación que arregle el sistema. Ahí estamos en un problema grave. ¿Por qué? Porque aunque el insight pareciera, esa verdad, pareciera que se pudiera transformar en un insight y pareciera que es contrario, la verdad es que ya no es contraria, ya hay demasiadas personas que están de acuerdo con eso y eso falla el test que estamos intentando hacer, ¿verdad? Un buen secreto es algo que muy poquitas personas creen. Nosotros tenemos ahorita en toda esta charla que yo les voy a dar una simple misión, que es encontrar un secreto que sea valioso, ¿verdad? Y que las personas quieran. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un secreto valioso, porque de nada nos sirve algo que sea un secreto, pero que no sea valioso y que no se pueda convertir en una idea de negocio. Tiene que ser un secreto valioso que se puede convertir en una idea de negocio. Entonces, y luego tenemos otros que dicen, bueno, algo en lo que es verdad, pero muy pocas personas están de acuerdo, es no hay Dios o Dios no existe. Pues esto es un flip a la narrativa mainstream, pero simplemente es tomar una posición en una perspectiva polarizada, no tiene nada que ver con originalidad y esto no se puede convertir en una startup. Yo no puedo hacer una startup a partir de este insight. Entonces, eh, ¿por qué los dos insights anteriores no funcionan? Número uno, scarcity. Todos saben que el sistema educativo tiene fallas. Decirlo no revela ningún secreto que nadie más haya visto. Novelty. Common political religious opinions, o sea, todas las opiniones religiosas y políticas no se pueden convertir en insights, simplemente son frases repetidas, ¿verdad? Accionabilidad. Ninguna de esas dos se deriva directamente en una empresa, ¿verdad? Ninguna de esas dos yo las puedo transformar directamente en una empresa. Entonces, vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos bastante interesantes. Nosotros tenemos el caso de Airbnb.
¿Cuál era ese secreto que Airbnb encontró que era un secreto, era valioso y se podía convertir en una idea de negocio? Pues eso era, los extraños van a confiar entre ellos lo suficiente para dormir en la casa de cada quien si ustedes diseñan el correcto sistema de reputación. O sea, lo que estaban diciendo en otras palabras es, si usted crea un sistema de reputación que conecte a fulanito A con fulanito B, y ese sistema de reputación es lo suficientemente bueno, ellos van a confiar entre ellos para permitirles entrar a su hogar, a su cosa más íntima, para que esa persona duerma ahí. ¿Por qué el consenso general de toda la población a nivel mundial les decía que no? ¿Y por qué el consenso mundial les decía que estaban locos? Muy fácil, todos les decían, nadie le va a permitir a personas random, a personas aleatorias, estar en su casa. Ustedes están locos, ese modelo de negocio no va a funcionar. Entonces, ahí eso es lo importante de encontrar un buen insight. Un insight tiene que ser algo que sea contrario a lo que la mayoría de la sociedad tiene por consenso. Si ahorita el consenso de la sociedad es que nadie le va a permitir a un extraño entrar a su hogar, eh, nosotros necesitamos encontrar un insight que rete ese consenso popular. En el 2010, en 2008, perdón, cuando Airbnb retó ese insight, todo el mundo les decía, ese consenso, perdón, todo el mundo les decía que estaban locos. Pero resulta que hoy en día ya más bien es un consenso general el tema de las apps de reputación. Yo me subo en el automóvil de cualquier extraño siempre y cuando haya un buen sistema de reputación. Eso es Uber. Yo voy a la casa de cualquier persona siempre y cuando haya un buen sistema de reputación. Eso es Airbnb. Ya hoy en día esto es un consenso, ya esto ya no es una idea contraria. ¿Cuál es la magia? Que cuando los founders de Airbnb comenzaron a defender esa idea contraria, era una idea contraria. Y ellos la defendieron y por eso crearon un monopolio, por eso crearon un producto que no existía, por eso crearon un producto que eh, tuvo la oportunidad de vivir en un océano sur y no tener competidores. Entonces, ¿en qué se transformó eso? Más de 160 millones de huéspedes al año, ¿verdad? Y una capitalización de mercado de más de 90.000 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, de Stripe, Stripe decía que los pagos no eran un problema de banking. Los pagos no son un problema de banking, ¿verdad? Los sistemas, los payment systems, los payment gateways no son un problema bancario, son un problema de developer experience, ¿verdad? Si nosotros resolvemos el problema de los developers, el dinero va a fluir. Entonces, en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando del 2010, había un problema de que yo no podía democratizar la distribución de mis productos a través de comercio electrónico porque había un problema con las pasarelas de pago. Entonces, cuando el consenso popular intentaba resolver por qué era tan difícil integrar pasarelas de pago y lograr solucionar el problema de las pasarelas de pago, el consenso general lo que decía era los gateways de pago son demasiado regulados, demasiado complejos, ¿verdad? Para un equipo pequeño, tenemos que tener todo el proceso de hacerle un onboarding a los merchants y hacer eso en minutos es totalmente imposible. O sea que para yo poder pagar, ¿verdad? Para yo poder integrar una pasarela en mi sitio web, yo tenía que pasar por todo un proceso de onboarding como merchant, ¿verdad? Yo como dueño del sitio web tenía que pasar por todo un proceso y pues bueno, ese era el consenso popular. El creador de Stripe vino y dijo, ustedes están equivocados.
El problema aquí es un problema de los developers que están integrando esas pasarelas de pago. Si les hacemos la vida más fácil a los devs, todo va a fluir. Entonces, ellos estaban retando el consenso popular. La mayoría de la gente lo que decía era, no, porque usted tiene que lidiar con los bancos, que los bancos son los que facilitan los payment gateways, y que los bancos, y que los bancos, y que los bancos, y que es súper complejo. Y a final de cuentas, los creadores de Stripe defendían a muerte en el 2010 la idea de que era un developer experience. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el resultado de esto, ¿verdad? Perdón. Cuando nosotros vamos a ver el resultado de esto, es que básicamente Stripe resolvió que yo pudiera integrar una pasarela de pago en mi sitio web con 7 líneas de código en aquel entonces. Y eso hizo que Stripe hoy en día sea lo que sea lo que es. Voy a ponerles un videito muy corto, muy interesante, que mueve fibras. Ese video mueve fibras a nivel ya más sentimental, ¿verdad? Y nos demuestra el poder que tiene un buen insight y por qué vale la pena construir nuestras startups, nuestras ideas, hasta nuestras campañas publicitarias, por qué vale la pena fundamentarlas en un muy buen insight. Pues vean qué interesante este caso porque un buen insight eh, tiene mucho poder. O sea, aquí normalmente quienes estén relacionados con el tema de los buró de crédito saben de que todas las entidades bancarias y prestamistas del mundo confían en burós de crédito como Equifax y otras compañías que básicamente lo que hacen es enriquecimiento de datos, o sea, básicamente tienen un perfil tuyo y ese perfil tratan de enriquecerlo con toda la data negativa y positiva que exista sobre vos y las entidades bancarias y prestamistas consultan esa base de datos antes de prestarte dinero. Entonces, si figuras en esa base de datos con récords negativos, no te prestan dinero. Y, y ese es un caso más bien ideal. Lo que le pasa a todas estas mujeres en México es que ni siquiera salen en ninguna base de datos.
Y eso es lo peor de lo peor. Si no salen en una base de datos, si no tienen un récord crediticio, no pueden apostar por crédito, no pueden apostar por crecer. Y la verdad que la economía a nivel mundial está fundamentada en crédito. Entonces, eh, ¿cuál es el insight aquí contrario? El insight contrario que We Capital con Data Tienda decidió retar es: nosotros creemos que la data que ya existe sobre estas mujeres en todos los comercios pequeños, en todos los comercios locales que les han fiado, que les han prestado, ya sea para que compren su comida de la semana o lo que fuera, todos esos data points, toda esa data es más que suficiente para construir un registro fiable y suficientemente informativo sobre estas mujeres para nosotros poderles prestar cierta cantidad de dinero. Claramente, si ellos iban a Equifax o iban a las compañías más grandes, a los buros de crédito más grandes, se les iban a reír en la cara, les iba a decir: jamás, vos vas a necesitar data de ciertas instituciones financieras, vas a necesitar esto, vas a necesitar lo otro, pero jamás de los jamases te va a funcionar. ¿Y qué pasa? Que decidieron retar ese insight, decidieron construir una solución alrededor de eso sumamente sencilla. A través de un WhatsApp, todos los comerciantes podían reportar el récord crediticio de cada una de sus clientas y de esa forma pudieron construir un récord crediticio, crear un app, crear un software y crearon una plataforma. ¿Qué es lo que sucede cuando uno reta un consenso? Uno se adelanta y uno se va de primero y uno es el que lo hace. Que uno tiene la capacidad de monopolizar, porque como nadie más lo está desarrollando, como nadie más lo está haciendo, porque justamente el consenso popular es que eso es imposible o que eso no se debe hacer o que eso no va a funcionar o que eso no es valioso, como ese es el consenso popular, entonces uno tiene la oportunidad de desarrollar algo que lo ponga y lo catapulte a uno como el primero en haberlo hecho, el vanguardista, el disruptivo, y básicamente lo hace a uno poder tomar una ventaja y una distancia de cualquier futuro potencial competidor que los hace obsoletos por completo a quien sea que quiera siquiera venir a tratar de competir con nosotros. O sea, el que quiera venir a tratar de competir con uno ya llegó demasiado tarde, ya para cuando se dé cuenta que ese consenso estaba obsoleto, para cuando se dé cuenta que la verdad sí la teníamos nosotros con nuestro insight, ya básicamente ellos van a estar demasiado tarde, porque para entonces ya nuestro software ya va a tener un montón de features, ya va a tener un montón de funciones, ya va a haber acaparado un nicho de mercado demasiado grande. Entonces, esa es la magia de basar nuestras startups en un insight contrario. Esa es la magia de nosotros enfocarnos en encontrar un buen insight. Entonces, si continuamos, aquí podemos ver cómo nosotros podemos encontrar un buen insight. Entonces, el paso número uno para poder encontrar un buen insight es el siguiente. Ustedes van a tomar una hoja, un documento de Word, lo que ustedes quieran, y sobre ese nicho, sobre ese mercado sobre el que ustedes quieran trabajar, digamos que ustedes toda su vida han trabajado como desarrolladores de software de una compañía de desarrollo de software para representantes de ventas. Entonces, ustedes ya tienen un nicho, ustedes ya tienen un lugar, algo donde ustedes se sienten confortables, un lugar, digamos, un nicho que ustedes dominan y entienden. O digamos que ustedes han trabajado toda su vida en banca y finanzas, o ustedes han trabajado toda su vida en real estate como desarrolladores de software para compañías de real estate. Ustedes empiezan por ahí. Entonces ustedes van y van a anotar todas las ideas que ustedes saben que todas las personas en ese nicho dan por un hecho. Entonces, si nos vamos al caso de los sales representatives, digamos, los vendedores de compañías, todos saben que todas las empresas venden diferente y todos los pipelines de venta de todas las empresas son diferentes.
Entonces, esa es la primera verdad que ustedes tienen que anotar ahí. Todos los pipelines de venta de todas las empresas se ven diferentes. O sea, no hay un solo CRM que le funcione a todas. No hay ningún Customer Relationship Manager, ningún Software as a Service que le funcione a todas las empresas que se dedican a ventas, porque todas tienen pipelines totalmente diferentes. Esa es la primera verdad con la que todo el mundo está de acuerdo. No va a haber una sola persona que ustedes le digan eso, que le vaya a decir, usted está loco, eso no es cierto. Ustedes aquí tienen que apuntar todos los consensos, todas las verdades, todas esas cosas con las que el 90% de las personas estén de acuerdo. Entonces, ustedes apuntan esa, luego ustedes pueden ir y pueden apuntar otra que es, normalmente los empleados, los agentes de ventas, ven el software de ventas, el CRM y demás, más bien lo ven como fricción y lo ven como algo que les roba y les quita tiempo en vez de verlos como algo que le añade productividad. Esa es otra verdad. Eso ustedes pueden ir ahorita a cualquier lugar, a cualquier empresa y todos les van a decir, eso es totalmente cierto. Yo hablo con mi gerente de ventas y él habla con sus vendedores y todos dicen lo mismo, el CRM es una basura, no sirve para nada y lo único que hace es quitarnos tiempo. Entonces, ya ahí ya llevamos dos verdades que hemos apuntado y ahí ustedes apuntan todas las que se les ocurran. Este tipo de procesos y este documento que yo les acabo de dar a ustedes no es algo que ustedes tengan que hacer en una tarde. Este es un documento siempre vivo que ustedes tienen que trabajar por lo menos una semana, 15 días, en diferentes estados de humor, en diferentes horas del día, en diferentes lugares, en diferentes energías, porque siempre su cerebro va a poder llegar a nuevas conclusiones y formas diferentes si ustedes están en lugares diferentes. No por nada los escritores y los artistas suelen irse a retiros o suelen irse a lugares porque saben que ahí se encuentran nuevas ideas. Entonces, algo como lo que yo les estoy invitando a hacer a ustedes es algo que ustedes tienen que tratar de hacer esto en diferentes situaciones y van a ver que siempre van a encontrar nuevas ideas y nuevas perspectivas. Nosotros en Dojo Coding, Daniel y yo, que estamos liderando esa parte, lo vivimos demasiado. Nosotros, cada vez que abrimos nuestro documento madre, donde estamos trabajando el pitch de nuestra empresa, siempre terminamos con un aha moment porque siempre lo abrimos en energías diferentes, en países diferentes, en momentos diferentes. Lo hemos abierto en Panamá, lo hemos abierto en Costa Rica, lo hemos abierto en Argentina. O sea, nosotros en Costa Rica lo hemos abierto en la playa, en Costa Rica lo hemos abierto en Escazú. No les estoy diciendo que tienen que hacer eso, pero la enseñanza o digamos o lo que quiero que se concluya de esto es, esto no es un documento que ustedes se lo pueden cargar a ChatGPT y listo, ya se resolvió, sino que esto es algo que siempre está vivo y siempre se trabaja. Entonces, lo primero que hacemos es apuntar todos esos consensos, ¿verdad? Todas esas cosas que se dan por un hecho, todas esas cosas que ya se saben, digamos, de ese nicho, de ese mercado, de esa industria sobre la que ustedes decidieron empezar a trabajar. Y una vez ya ustedes apuntaron todos esos consensos, repasemos, hemos hablado de dos consensos. El número uno es, no existe, ¿verdad? Un software para la fuerza de ventas de una empresa que funcione para cualquier empresa. Todas las empresas tienen pipelines de venta totalmente diferentes. Ese fue el primero que encontramos y apuntamos. Y el segundo que encontramos y apuntamos es que la mayoría de los vendedores y gerentes de ventas de todas las empresas ven a estos softwares más bien como una fricción y como una carga. Ahí podríamos seguir con el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo y octavo, noveno y décimo consenso que nosotros podríamos apuntar. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos los 10 consensos apuntados a la izquierda de la hoja? A la derecha vamos a empezar a invertir esos consensos y los vamos a empezar a interrogar. Entonces yo voy a preguntarle a ese consenso que yo ya apunté, ¿por qué este consenso se toma como un hecho? Why we take it for granted, ¿verdad? ¿Por qué nosotros lo tomamos como un hecho esto? ¿Qué pasa si lo opuesto también fuera verdad? Vamos a buscar por assumptions, vamos a buscar por esas cosas que estamos asumiendo, ¿verdad? Vamos a buscar por regulaciones obsoletas, vamos a buscar
por limitaciones tecnológicas que ya no aplican, ¿verdad? Vamos a tratar de listar todas las cosas que son por las cuales hoy en día ese consenso es un consenso. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la gente simplemente como heurístico mental, como atajo mental, da por un hecho ciertas cosas, pero no se sienta a cuestionar de que hoy en día ya existe una mejor tecnología que sí permite hacer X o Y. Entonces, yo hoy en día no puedo operar una empresa que tenga 20 tipos diferentes de modelos de negocio porque eso sería humanamente imposible. Y eso es un consenso. Pero ahora yo te digo que hay agents de inteligencia artificial que podrían encargarse de todo el heavy duty y permitirte tener una empresa que hace 20 cosas diferentes. Pero nadie está con esa top of mind, nadie tiene en el top of mind los AI agents como una forma de poder habilitar nuevos modelos de negocio. Entonces, algo que puede pasar ahorita, por ejemplo, es imposible que yo pueda enviar en este momento $30,000 de aquí a Chipre y que en segundos ya esté ese dinero ahí. Bueno, hoy en día existen los stablecoins, existe cripto, entonces eran limitaciones tecnológicas que existían antes, pero que ya no existen. Y lo que pasa es que la gente le toma mucho tiempo y lo ve muy tarde el hecho de darse cuenta que esa limitación tecnológica ya no está ahí. O sea, este es el típico caso, ¿verdad? Donde hay un video muy gracioso, ¿verdad? De unas personas que están en una consulta, personas que están en una consulta, digamos que un consultorio médico, ¿verdad? Y obviamente hay personas que realmente están viniendo al consultorio, pero infiltrados eh, hay varios, digamos, actores. Entonces resulta que en el consultorio, cada vez que suena un ring, ¿verdad? Cada vez que suena un timbre, el actor se pone de pie y luego se sienta. Después de varias veces de suceder eso, de que suena el timbre y el actor se levanta y luego se sienta, la otra persona que está a la par, que no es actor, que no sabe nada, se queda toda extrañada, pero a partir de un tiempo lo empieza a hacer. Y luego llega la tercera persona de la consulta, suena el timbre, los otros dos se ponen de pie, luego se vuelven a sentar, vuelve a sonar el timbre, se ponen de pie, se vuelven a sentar y con un poquito de tiempo el tercero comienza a actuar de la misma forma, ¿verdad? Suena el timbre, los tres se ponen de pie, luego se vuelven a sentar y eso continúa hasta que ya hay 5, 6, 7 personas, 8 personas en el consultorio. Resulta que a cierto punto el actor que detonó eso se fue de la sala. El actor que era el que empezó esa tendencia se fue. Ya el actor ya no está en la sala, pero todos los nuevos que van llegando al consultorio se siguen comportando de la misma forma. Cada vez que suena el timbre, se levantan todos de la silla y luego se vuelven a sentar. Pero ya el actor que provocó que eso sucediera ya ni siquiera está. ¿Cuál es la analogía aquí? Es muy sencilla. Nosotros hoy en día, a nivel de empresa, a nivel de humanidad, a nivel de todos los productos que se están desarrollando, nos seguimos comportando de esa forma. Seguimos desarrollando las mismas aplicaciones, seguimos desarrollando el mismo software, pero ese actor que era que hacía que todos nos levantáramos y nos sentáramos cuando sonaba el timbre, ya no está. Ese actor representa la tecnología que no existía. Hoy en día existe tecnología, esa limitación tecnológica que ya no está. Esa limitación tecnológica era la que hacía que actuáramos de cierta forma, pero hoy en día esa limitación tecnológica ya no está. Entonces, de todas estas preguntas que uno le puede hacer a esos consensos para encontrar ese buen insight, básicamente, de todas las preguntas que les podemos hacer, la más poderosa es la de la tecnología, porque justamente todos los que estamos acá tenemos un background tecnológico. Entonces, cuando nosotros retamos ese consenso desde la perspectiva de que hoy en día hay nuevas tecnologías, es cuando nos damos cuenta de que ahorita hay infinitas posibilidades de crear nuevos softwares y nuevas aplicaciones que vienen a estar a la vanguardia, a estar
en océanos azules porque hay demasiadas nuevas tecnologías que ahora permiten hacer esas cosas. Entonces, ese es uno de los primeros que yo les pido que ustedes hagan, lo reten, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, una vez ya listamos a la izquierda todos los consensos, a la derecha vamos a retar todos esos consensos. Una vez ya invertimos o retamos todos esos consensos, nosotros vamos a formular nuestra verdad contraria. Nosotros vamos a hacer un statement que describa esa verdad importante que ustedes están viendo que los demás en, en este momento están rechazando, ¿verdad? Una vez ustedes ya tienen esa verdad que ustedes creen que es verdad, que ustedes, además de creer que es verdad, creen que es valiosa, que esta verdad está basada en ese ejercicio que hicieron arriba de listar 10 consensos y luego retar los 10 consensos, eso les va a dar a ustedes un contrarian truth. Ustedes van a trasladar eso en una verdad de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si esa verdad es real, ¿qué producto o compañía naturalmente se deriva de eso? ¿Verdad? ¿Cuál compañía? Eso nos puede responder la pregunta de ¿cuál compañía valiosa nadie está construyendo? Entonces, si nosotros pasamos al último paso es, ustedes van a retar ese insight con escépticos inteligentes. Entonces, veámoslo de esta forma un poquito más clara. ¿Cuál era el insight de Airbnb? Strangers will trust each other enough to sleep in one another's home if you design the right reputation system. Entonces, los extraños van a confiar entre ellos para dormir en la casa de cada quien si se diseña el sistema de reputación correcto. Entonces, ese era un contrarian truth que si ustedes tratan de desgranar cómo ellos llegaron a ese contrarian truth, hubo que listar todos los consensos generales que ya existían en el mundo, que un consenso era, número uno, nadie le permite a extraños quedarse en su casa. Ese era un consenso, pero ellos lo retaron. Número dos, nadie va a andar buscando hospedarse en otro lugar que no sea un hotel y que sea de ciertas estrellas o que ya sea un lugar, digamos, un establecimiento, algo que sea verdaderamente algo de hospitalidad, algo que ya haya sido diseñado como un modelo de negocio de hospitalidad. Nadie se va a hospedar ahí. Nadie se va a hospedar fuera de algo que no sea eso, perdón. Entonces, ya ahí tenemos dos consensos que ellos pudieron haber apuntado, ¿verdad? Ya ellos apuntaron que nadie se queda en la casa de extraños, nadie se hospeda en lugares que no fueran hoteles, ¿verdad? Otro podría ser nadie, ¿verdad? Realiza estas transacciones, digamos, online, todo es llamando y físicamente, ¿verdad? O a través de email, pero tal cual que nada más llego y pongo mi tarjeta y ya está, nadie hace eso. Y ahí nosotros podemos seguir listando todos los consensos que ellos apuntaron. Y una vez ellos apuntaron todos esos consensos, empezaron a retar todos esos consensos, empezaron a retarlos y a pensar qué pasaría si lo contrario fuera, ¿verdad? También verdad. ¿Qué pasaría si los extraños sí estuvieran dispuestos a hospedarse en casas de extraños y las personas estuvieran dispuestas a permitir que extraños se quedaran en su casa, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de preguntas que hay que empezar a hacer. ¿Qué pasaría si lo contrario fuera también una verdad? ¿Cómo se vería? Y de ahí ellos sacaron ese statement, ¿verdad? Sacaron ese statement que eventualmente lo convirtieron en ese insight. El insight es, nosotros creemos que los strangers will trust each other enough to sleep in one another's home if you design the right reputation system. Entonces, cuando nosotros vamos y encontramos el insight, algo que yo estoy repitiendo en toda esta charla es que un insight por sí solo no es valioso. Nosotros tenemos que encontrar un insight que sea valioso. Y no solo tenemos que encontrar un insight que sea valioso,
sino que tenemos que validar que ese insight sea valioso. La forma más efectiva de validar si un insight es valioso o no es ver cuál problema resuelve. Si ese insight no resuelve un verdadero dolor humano, no se tiene que construir ninguna empresa sobre ese insight. Punto. Eso es algo también a veces, muchas veces doloroso, porque muchas veces creemos que tenemos un insight increíble, pero no resuelve un verdadero dolor de la humanidad. Y entonces eh, ahí tenemos un problema serio, ¿verdad? Esto le ha pasado mucho al ecosistema Web3, al ecosistema cripto, de que creemos que tenemos un insight increíble con las DAOs, por ejemplo. Las DAOs no han despegado, los Decentralized Autonomous Organizations. El insight de las DAOs es increíble. Descentralicemos la toma de decisión, la orquestación de todo el orden social, político y económico del mundo en una entidad programática sobre un contrato inmutable con el cual yo no tengo que confiar en nadie. Fuck, eso funciona, eso suena a gloria. Suena como el insight demasiado bueno, pero no está resolviendo un verdadero dolor que la humanidad en este momento, en este punto de nuestra línea temporal tenga. En un momento en el futuro puede que lo tenga o en un momento en el futuro puede que lo tenga todavía menos de lo que lo tiene ahorita, porque el curso de la tecnología, el curso de la humanidad se está desarrollando de ciertas formas. Entonces veamos en el caso de Airbnb, nosotros tenemos el tema del problema, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que resolvía el insight de Airbnb? Un problema sumamente potente, o sea, un problema supremo, un problema que hace demasiado sentido, que era que la demanda de viajes a nivel global estaba subiendo porque el globalismo va con todo hacia adelante, las aerolíneas cada vez es más barato volar, se está democratizando el acceso al global traveling, ¿verdad? Entonces la demanda sube, pero los hoteles se mantienen expensive, se mantienen caros, se mantienen genéricos y son escasos en ciudades y temporadas donde, ¿verdad? Millones de personas viajan, por ejemplo, a ciertos eventos o a ciertos lugares, hay demasiada escasez. O sea, vos intentabas buquear un hotel en New York City para pasar ahí el año nuevo, imposible, totalmente todo buqueado, súper caro, y de por sí ibas a recibir la misma experiencia genérica de ir a cualquier hotel del mundo. Al mismo tiempo, había otro problema, y es que en todo el planeta, todos los seres humanos tenían por lo menos un sillón o una cama o algo desocupado en su departamento. Entonces, eso es un problema en sí, porque yo podría estar monetizando ese sillón, podría estar monetizando esa cama, podría estar monetizando ese cuarto que me sobra. Entonces vean que el insight era muy bueno y además de que era bueno, era valioso porque tenía un problema humano que estaba resolviendo demasiado potente. Entonces, ya una vez yo tengo el insight y lo validé con el problema, bueno, pero entonces, ¿cuál es la idea, el big idea que surge de ese insight y ese problema? Si yo tomo problema más insight, eso me da igual big idea. ¿Cuál es el big idea? Build a two-sided marketplace where hosts turn unused space into micro hotels and guests discover unique, cheaper stays anchored by public reviews, secure payments, and a host guarantee. Entonces, vamos a crear un mercado donde yo conecto a los travelers con los hosts para que estos travelers puedan usar ese espacio que el host actualmente no está usando y lo va a transformar en un micro hotel y los guests van a tener la oportunidad de encontrar experiencias únicas y más baratas que además ya tienen reviews del público, van a poderlo pagar de forma segura y con una garantía del host. Entonces ahí se creó un nuevo concepto, porque entonces ahora yo entro a Airbnb y encuentro cosas loquísimas, como poder hospedarme dentro de un iglú o poder hospedarme dentro de un bus
o poder, ¿verdad? Cosas súper locas que vienen y rompen toda la monotonía y toda la parte genérica de lo que antes era hospedaje. O sea, Airbnb, la gente no entiende que lo que vino a reemplazar fueron decenas de cosas al mismo tiempo. Vino a reemplazar las experiencias genéricas, vino a reemplazar los costos altos, vino a reemplazar la escasez, vino a reemplazar un montón de cosas, pero si ustedes ven todo lo que Airbnb está reemplazando, son consensos. O sea, todo esto que yo les acabo de listar a ustedes son consensos, que si ustedes se sientan y listan todos esos consensos y luego retan a la derecha todos esos consensos, no, nadie jamás en la vida se va a hospedar en un iglú. No, nadie jamás en la vida se va a hospedar dentro de un bus que un host lo adaptó para que tuviera cama, cocina y baño, ¿verdad? Entonces, todos esos son consensos generales que se retan y de ahí surge un buen insight. El execution, ya ustedes saben cómo se ve ese execution, ¿verdad? Y los resultados, 2 billion cumulative guest arrivals and 5 million active hosts para finales de 2024. O sea, una completa locura lo que Airbnb logró simplemente por haberse aplicado a este modelo que yo les estoy enseñando en esta charla. Lo mismo pasó con Figma. Figma llegaba y decía, high performance design tools can run entirely in the browser. Real-time multiplayer is the killer feature, not an add-on. Entonces, Figma decía que yo no necesito instalarme un software súper pesado de 37 gigas en mi computadora para poder diseñar y no solo eso, para poder diseñar de forma colaborativa. Todo el mundo les decía, ustedes están locos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como esto se desarrolló sobre WebGL, eso les tomó años de estar en stealth mode, haciendo research and development, hasta que lograron los resultados necesarios para, pues, lograr esto. Entonces, pero era lo mismo, ¿verdad? Los diseñadores terminaban con el problema de que tenían que exportar un archivo y le ponían archivo versión 1 y se lo mandaban al diseñador 2 para que el diseñador 2 hiciera su parte y el diseñador 2 le devolvía archivo versión 2 y se lo devolvía y ahí empezaban y cuando se daban cuenta si era un equipo de 4 o 5 personas trabajando sobre el mismo archivo, terminaban con archivo versión 1.1111, versión final, 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 ya el nombre del archivo ya era una locura, ¿verdad? Entonces, pues ahí resolvieron un montón de problemas que eran valiosos, defendiendo un insight que hasta los mismos creadores de WebGL les dijeron, con WebGL ustedes no pueden hacer eso, ¿verdad? Stripe ya lo vimos. Y entonces vamos a terminar de defender. Si hasta ahorita ustedes no creen en lo que les he dicho desde el inicio de esta llamada, que realmente el principio irreducible sobre toda buena startup es el insight, si todavía no creen en eso, aquí está este slide, que es Why the Insight Really is the Bedrock. Entonces, vamos a ir capa por capa. La capa del problema. ¿Qué responde la capa del problema? La capa del problema responde cuál fricción humana realmente importa. Entonces, ¿por qué cualquier otra cosa de aquí para abajo va a colapsar si esto no es suficientemente fuerte? Porque esa fricción humana que realmente importa, eh, lo que quiere decir es que si el dolor no es real o no es costoso, nada debería de ser construido. Entonces, si ustedes no encuentran si el insight de ustedes no encuentra un verdadero problema doloroso, costoso para la humanidad, entonces nada debería de ser construido sobre ese insight. Ningún producto debería de ser construido. O sea, todo de ahí para abajo se cae. Se cae el insight, se cae la solución, se cae la distribución, se cae todo. Si esa primera cosa falla, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos una capa más abajo, que es el insight contrario, lo que eso responde es, what do we believe about that problem that others haven't yet seen? Entonces,
¿Qué creemos nosotros sobre ese problema que tiene la humanidad que los otros no lo han visto todavía? Y esa es la clave, que todavía nadie más lo haya visto, ¿verdad? Entonces, este es esta es la fuente de ese poder de monopolio. Sin este uniqueness, ustedes van a competir en márgenes muy bajos. Ustedes van a entrar a competir. Y aquí es una enseñanza clave. Todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes es para que ustedes no tengan que competir, para que ustedes no saquen un producto y compitan con otro producto que ya existe. Lo que les estoy enseñando es cómo crear un producto que no existe, cómo crear eso que ahorita no existe en el mercado, cómo crear eso que actualmente eh, nadie más está haciendo, o que si alguien más lo está haciendo, ustedes podrían tener la oportunidad de sacarlo más rápido y de esa forma pues monopolizar y demás. Entonces, eh, eso de que ya todo está inventado, eso es mentira. Más bien, conforme va avanzando la tecnología, se crean más oportunidades de crear más cosas. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, más bien se van desbloqueando cosas, se van desbloqueando consensos que la gente lo sigue tomando como consensos, pero ya no es verdad. Entonces, una vez nosotros ya pasamos el reto del problema, el reto del insight, ya podemos pasar a la solución. How do we turn that insight into a product or service? Cuando ustedes ya tienen un insight que resuelve un problema, ustedes lo que tienen que preguntarse es, ¿cómo convierto ese insight en un servicio o un producto? Idealmente un producto. El producto va a heredar la diferenciación del insight. Sin esto, todas esas features que tenga ese producto van a terminar siendo un commodity. ¿Qué quiere decir esto? Que si el insight es muy vago, si el insight es muy genérico, si el insight no es verdaderamente diferenciado, si el insight no es verdaderamente contrario, si hay un porcentaje de la humanidad que está peligrosamente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, eso quiere decir que el producto que ustedes desarrollen sobre ese insight en un alto porcentaje va a terminar siendo comoditizado. O sea, en un alto porcentaje ese producto va a terminar siendo muy similar o cercanamente similar a otras soluciones que ya están allá afuera en el mercado. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces el insight es bueno y pareciera ser contrario, pero en vez de que el 90% de la humanidad esté en desacuerdo con ese insight de ustedes, es nada más un 60% o nada más un 50% de la humanidad. Entonces, eso es un poco peligroso porque ahí ustedes pueden ver y medir la intensidad de qué tan alta es esa diferenciación de ese insight, ¿verdad? ¿Qué tan contrario es? De 0 a 100, ¿qué tan contrario es? Es contrario en un 30, un 40, un 60, un 70, un 80, un 90. Si ese insight es contrario en un 90%, pero es real y es valioso, dediquen su vida a eso, renuncien a sus trabajos, todo lo que puedan hacer porque encontraron un insight sumamente importante. Pero es muy importante lo que les mencioné, de que sea verdadero y valioso, porque hay insights que no son verdaderos o hay insights que son verdaderos pero no son valiosos. Ustedes tienen que tener un buen insight que sea verdadero, que sea valioso y que además se pueda convertir en un producto o en un servicio. Si no cumple con esas tres cosas, es otro problema gigantesco. El insight tiene que ser verdadero, valioso y puede ser una idea de negocio de un producto o un servicio. Entonces, vuelvo a la parte del big idea. Si ese producto va a ser basado en un insight que es contrario en un 40%, sepan que muchas de las features que ese producto que ustedes están desarrollando, ese app que ustedes están desarrollando, van a ser comoditizadas. ¿Por qué es un problema que sean comoditizadas? Porque si es un producto de suscripción mensual, como voy a pagar 20, $30 al mes, eh, muy probablemente vayan a tener un churn rate muy alto. ¿Qué es un churn rate? Todas las personas que pagaron un mes, pero luego al mes siguiente dejaron de pagar.
¿Por qué? Porque la verdad, las features que este software tiene son muy comoditizadas. Entonces, yo llegué a la conclusión que no lo necesito tanto, entonces voy a dejar de pagar la suscripción. En cambio, si el insight es altamente contrario, eso va a derivar en que las features del software que ustedes tienen son tan necesarias que van a mantener a sus usuarios attached al producto de ustedes y no les van a permitir salirse de la suscripción porque, porque realmente es algo que necesitan. Necesitan eso tanto como el agua o se mueren, ¿verdad? Entonces, no va a haber churn. Entonces, a nosotros nos pasa con Airbnb, tenemos que estar volando, viajando, etcétera, y la mayoría del tiempo siempre estamos usando Airbnb. Eso está cero comoditizado, es una necesidad. O sea, si yo tomo un avión y llego a otro país, ¿dónde voy a dormir? No puedo dormir en el suelo. Entonces, eh, es un poco, ¿verdad? Eh, lo potente de que el porcentaje de qué tan contrario sea ese insight sea alto, porque eso va a detonar en que el big idea o el solution que ustedes creen también sea altamente una necesidad para el consumidor y el consumidor no pueda simplemente dejar de usarlo. Lo mismo sucede con los sistemas operativos de las computadoras. Entonces, ustedes simplemente no pueden dejar de pagar la licencia porque no se quedan sin computadora y sin computadora no pueden trabajar. Entonces, no pueden dejar de pagar la luz, ¿verdad? Es un poco el punto en el que uno quiere llevar las cosas. Y a nivel de distribution and execution, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos llevar este producto tan bueno que ya creamos, basado en este insight y resolviendo este problema, este producto, cómo lo podemos llevar a las personas correctas más rápido que todo el mundo, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. La tecnología brillante muere en la oscuridad si la distribución no está como parte de la ingeniería tan agresivamente como el código. Muchas veces hacemos un código sumamente agresivo, un código que es perfecto, ¿verdad? Descomponemos algo que era monolítico en servicios y hacemos toda una cosa sumamente robusta y algo sumamente escalable, reliable y demás. Y era un tech y encontramos soluciones súper brillantes a cómo hacer para abstraer una wallet, encontramos soluciones súper brillantes para un montón de cosas y luego toda esa tecnología tan brillante muere en la oscuridad porque fallaron en el distribution. No le metieron tanta mente, no le metieron tanta cabeza, no le metieron tantas horas a pensar en la parte de cómo hacer que ese producto se haga viral, como si le metieron todas esas horas a hacer que la tecnología fuera brillante. Y la verdad dura de tragar es que al consumidor a final de cuentas eso no le importa. O sea, al consumidor que ustedes logren el Doherty Threshold o no logren el Doherty Threshold, le va a afectar a un porcentaje muy bajo de los consumidores que van a dejar de usar el app porque le parece que el app es lenta. Pero si su producto es demasiado bueno, está vaciado de un insight demasiado bueno y resuelve un problema demasiado potente, esa app puede durar 3 horas en cargar después de que ustedes dieron el clic que igual los usuarios lo van a seguir usando. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Todas las tiqueteras del mundo, la mayoría son una basura. Con tiqueteras me refiero a las compañías que tienen un ticketing system para vender conciertos. Bueno, resulta que la gente tiene tanto deseo de comprar esas entradas al concierto de el artista que admiran que no les importa pasar por todo el proceso de mierda que es comprar los tickets a través de esa plataforma que se cae, que le dan clic y los desloguea a pesar de que ya estaban logueados, que les pide 20 veces el código de verificación, que se cae, que etcétera. Si de verdad ustedes están resolviendo un problema grande, la gente, y tienen un buen distribution, la gente igual va a hacerse la vista gorda del tech. Como ingenieros, como expertos en software, ustedes siempre, y les advierto esto, ustedes siempre van a tener un sesgo hacia el perfeccionismo, siempre van a tener un sesgo hacia querer hacer las cosas demasiado bien, a tener una ingeniería perfecta, a tener un code base sumamente pulido, a tener un code base increíble, ¿verdad? Siempre van a tener ese sesgo. Y realmente eso no es lo que importa en una etapa temprana de una startup, y mucho menos en una hackathon o un bootcamp en el que ustedes están participando ahorita. Entonces, eso es algo muy importante.
Entonces, muy bonito todo, Juan. Nosotros ya entendimos que el insight es el bedrock de toda buena startup, de todo buen producto, y que si yo tengo un buen insight, yo puedo ir por el mundo ganando todas las startups, todos los bootcamps y todos los hackathons en los que yo participe, los puedo ganar todos con esta metodología. Pero ¿cómo hago yo para transformar ese insight en un feature? Para esto, yo desarrollé un framework que se llama el IDCF Runway, ¿verdad? Entonces, el IDCF es un framework que les va a permitir a ustedes pasar un insight a un feature tangible dentro de ese producto. Entonces, ustedes toman el insight, a la par van a poner todas las tesis de diseño que van a hacer que ese insight se pueda materializar eventualmente en una feature, y a la par de esos design thesis, ustedes van a poner los capabilities que van a ser necesarios para que esas design thesis se puedan cumplir y las features. Entonces, veámoslo acá. Nosotros tenemos el insight. ¿Cuál es esa pregunta que nos guía? What non-obvious high-value truth do we believe? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es esa verdad no obvia y de muy alto valor que nosotros creemos? Bueno, entonces, en el caso de Stripe era Payments is a developer experience problem, not a banking problem. ¿Por qué importa? Porque este es el atomic seed, la semilla atómica. Si esto no es unique y verdadero, nada de lo que siga de aquí para abajo va a crear verdadero advantage. Si esto no es verdadero y no es valioso, esta es la semilla atómica. Si esto no es verdadero o valioso, nada de lo que continúe hacia adelante va a representar un verdadero advantage. Ustedes van a terminar con un software igual a los 370 softwares que ya existen en el mercado. Entonces, ese es el stage number one, es el insight. Ok, ya tenemos el insight, que los payments, todo lo de los payment gateways, etcétera, es un developer experience problem, not a banking problem. Este es Stripe, este es un ejemplo real, así se ve el de Stripe. Vamos al paso 2, ya asumimos que esto es verdadero y valioso y único. Entonces vamos al paso 2, el design thesis, la tesis de diseño. If the insight is true, what must a solution inherently do or feel like? Entonces, si el insight es verdadero, ¿qué tiene que heredar esa solución o cómo se tiene que sentir, cómo se tiene que ver, qué cosas son un must para esa solución? Entonces ahí ustedes van a poner 3 a 5 must. Literalmente lo que ustedes pongan lo tienen que poner como un must. Tiene que tener ta, 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 ta. Tiene que tener X, Y, Z. Tiene que tener ta, 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 ta. Eso hasta 5. Pueden continuar hasta 10 o pueden dejarlo en 3, pero tiene que tener para su MVP por lo menos 3, ¿verdad? Esos design statements, esa tesis de diseño que va a ser el root que los guíe a ustedes cuando estén codeando y haciendo el producto. Entonces, un ejemplo es, en el caso de Stripe, integration must fit into less than 10 lines of code. Entonces ese era un must de Stripe. El must de Stripe era que la integración tenía que poderse dar en menos de 10 líneas de código. Ese era uno de los must de Stripe. ¿Qué es lo más potente de esto? Que esto no ha cambiado. A día de hoy ese sigue siendo uno de los must de Stripe. Y Stripe invierte billions of dollars para poder hacer que su producto siga siendo así. Porque la tecnología sigue avanzando y cada vez todo se vuelve más complejo, pero yo puedo seguir instalando Stripe en menos de 10 líneas de código. Entonces, eso es algo muy importante. Y ahí ustedes pueden seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo esos must si ustedes quieren seguir añadiendo más features. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto responde de abajo hacia arriba. O sea, este feature tiene que responder a un capability
y ese capability sí o sí está forzado inevitablemente a responder a un design thesis, y ese design thesis tiene que responder al insight. Si este feature no responde al capability, ustedes no tienen que desarrollar ese feature. No lo desarrollen por nada del mundo, porque ahí lo que está pasando es que ustedes están metiéndole a un automóvil que está diseñado para, para ciertas características de calle. Ustedes le están metiendo características que no corresponden a ese automóvil. Le están metiendo unas ruedas gigantes de Monster Truck y no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, esas features tienen que responder a los capabilities tienen que responder al design thesis y el design thesis tiene que responder al insight. Una vez ustedes tienen el insight de que los payments is a developer experience problem, not a banking problem, naturalmente, si yo estoy diciendo que es un problema para los developers, por supuesto que un must es que se puede hacer en menos de 10 líneas de código, porque ahí le estoy resolviendo el problema a los developers. Si yo a un dev le digo que tiene que integrar en 1000 líneas de código, entonces es mentira que le estoy resolviendo el problema. Pero si yo le digo que no, que aquí está 10 líneas de código nada más y ya va a tener pasarela de pago, entonces es cierto, sí le estoy resolviendo ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Que esto suena hasta aquí muy bonito. El INSE y el Design Thesis suena muy bonito, pero entonces yo tengo que pensar qué capabilities tiene que tener a nivel de tecnología, mi arquitectura de software, qué capabilities tiene que tener para poder lograr eso. Y entonces es ahí donde yo tengo que mapear los capabilities. Entonces, cuando yo ya mapeo toda esa operacionalidad técnica, es cuando yo veo cuáles van a ser esos músculos que mi arquitectura tiene que tener para poder hacer esto una realidad. Y es ahí donde yo creo ese mapa de capabilities. Entonces, en el caso de Stripe, tenía que tener APIs, tenía que tener data models, tenía que tener partnerships, tenía que tener hardware, etcétera. Esto lo que hace es que linkea la visión de producto a una realidad de ingeniería. Yo tengo una visión de producto, pero eso yo a nivel de ingeniería tengo que contrastarlo y darle una realidad, ¿verdad? Fuerza a que las decisiones, eh, fuerza decisiones acerca de construir, comprar o tener un partnership. Y eso es otra cosa muy importante. Cuando ustedes llegan aquí, ustedes dicen, bueno, yo ya sé que yo necesito este capability. ¿Lo voy a programar yo o simplemente integro un third party? Yo sé que necesito el capability de mandar correos. ¿Voy a desarrollar yo mi propio sistema de envío de correos o voy a integrar Resend? Entonces, es ahí donde es importante listar los capabilities, porque ustedes pueden tomar la decisión de codearlo ustedes, comprarlo o hacer un partnership. Entonces, una vez ya ustedes pasaron por esta parte, vamos a ir a la parte de features. En la, par en la parte de features es cómo los usuarios van a encontrar en a day-to-day basis todos esos capabilities. Ahí es donde ustedes tienen que tener un prioritized feature backlog que esté 100% tied a un North Star metric. Ustedes tienen que encontrar una métrica que sea su North Star. Entonces, en el caso de Stripe, era cuántos devs están utilizando Stripe, están integrando Stripe como su solución de pasarela de pago. Entonces, todo el backlog de features que ustedes tienen tiene que estar atado a ese North Star metric. Entonces, las features ahora son trazables. Cada feature existe para manifestar un capability que a su vez existe para honrar una tesis que a su vez valida el insight. Como les decía, esto va de abajo hacia arriba. Este feature tiene que responder al capability, el capability tiene que responder al design thesis y el design thesis tiene que responder al insight. Entonces aquí lo podemos ver más fácilmente en 1, 2, 3, 4. Por eso a mí me encanta el IDCF framework. Este framework me encanta porque es demasiado sencillo. O sea, paso número 1, el insight. Online payments is a developer experience problem. Paso número 2, bueno, entonces vamos a ver el design thesis. Tiene que onboardear los devs en menos de 5 minutos. Tiene que ser PCI burden free.
El PCI Compliance es una puta mierda. El PCI Compliance te obliga a tener una robustez a nivel de arquitectura y codebase y demás para poder ser compliant, que es demasiado difícil. Bueno, Stripe te quita ese peso encima. Y la documentación tiene que ser tan fácil como copy-paste. Entonces, esos eran los tres design thesis, ¿verdad? Que tenía en ese momento. Como yo ya sé que estos son mis design thesis, yo entonces paso a ver cuáles van a ser los capabilities que me van a permitir, ¿verdad? Honrar esos design thesis. ¿Cómo puedo yo honrar esos design thesis? Bueno, tokenizando las tarjetas en un baúl y hostear nosotros el checkout. Entonces, si Stripe hostea el checkout, ya ese e-commerce ya no tiene que ser PCI compliance. ¿Por qué yo ya no tengo que ser PCI compliant? Porque el que ya fue PCI compliant es Stripe y Stripe me está hosteando a mí el, 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 el payment gateway. Entonces ya no me cae a mí como developer y como e-commerce, ya no me cae a mí toda la responsabilidad de tener que yo ir y pasar por todo el proceso para ser PCI compliant, ¿verdad? Porque ya lo está hosteando Stripe. Entonces, ojo que eso está respondiendo, ese capability está respondiendo a una tesis de diseño y esa tesis de diseño está respondiendo al insight, que el insight era que tenemos que mejorar la experiencia del developer. Y si resolvemos el problema del developer, se va a disparar la industria de e-commerce. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, quiere decir que ese insight era valioso, ese insight era verdad, y ese insight se pudo transformar en una idea de negocio. Entonces, luego vemos también que otro de los capabilities era Self-Serve KYC Pipeline. ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando yo, y todavía a día de hoy, los bancos obsoletos y los proveedores de pasarelas de pago obsoletos todavía son así. Si yo quiero tener mi pasarela de pago del banco no sé cuál, yo tengo que pasar por un KYCML, KYB process de mierda, donde yo tengo que mandar 800 papeles, tengo que mandar de hasta de qué me voy a morir, ¿verdad? Por poco y me hacen ir a hacerme exámenes médicos para que ese banco me otorgue a mí una pasarela de pago de ese banco. Entonces Stripe dijo, no, no, nosotros vamos a crear un pipeline de KYC que va a ser self-service. El mismo usuario solito va a arrastrar y soltar el archivito de su foto de su pasaporte, va a arrastrar y soltar el archivito de y el mismo software en cuestión de minutos le va a decir si puede o no puede usar Stripe. Literal, en minutos. Y por último, Beautiful Versioned API Docside. Entonces, toda una documentación versionada de la API. Entonces, ¿cuáles fueron los early features de Stripe para poder validar ese insight? Tenían un curl, ¿verdad? Que ahí podemos ver en un ejemplo de ese snippet, de ese curl, ¿verdad? Que era api.stripe.com/b1/charges, ¿verdad? Y ahí va todo el tema del curl. Luego, teníamos un live test API keys toggle y teníamos un instant web dashboard with first login. Esas fueron las primeras features, pero si ustedes van de aquí para atrás, del 4 al 1, ustedes van a ver que este feature corresponde a un capability, ese capability corresponde a un design thesis y ese design thesis defiende el insight. Aquí hay coherencia. La palabra que engloba todo este slide es coherencia. La coherencia se rompe cuando ustedes se la pasan de creativos y dicen, uy, no, yo le voy a meter un feature que hace no sé qué y ese feature suena increíble y ese feature y le voy a meter otro feature que también que no sé qué y empiezan a pensar en features, en features, en features, en features y esos features realmente no defienden o no tienen un capability que los respalde ni van acorde a un design thesis y por último ya ni siquiera responden al insight en el cual ustedes creyeron y el cual ustedes están defendiendo. Y ahí es donde se vuelve un fracaso y cuando ustedes van a donde un inversionista a hacerle el pitch de qué es su startup, nadie entiende qué es su startup, ni cómo funciona, ni qué es lo que hace, ni a quién le vende, y no se entiende, no se entiende.
O sea, y nadie les va a meter, pero ni un dólar. Entonces, ni mucho menos el consumidor tampoco. Entonces, básicamente, esto es así, esto es regla. E incluso en suites de software demasiado complejas, si ustedes van al Adobe Creative Cloud, que hace Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe, todos los productos de Adobe y todas las cosas de Adobe, ustedes pueden someterlas a esto y todos van a pasar el check 10 de 10, a pesar de que ustedes abren Photoshop y tiene 400,000 features y botones y funciones y de todo. Va a pasar esto a la perfección, porque eso simplemente es que fue escalando y escalando y escalando, pero fue escalando con coherencia, fue escalando siempre defendiendo el mismo insight, incrementando las design thesis, los capabilities y por ende los features. Entonces, por eso este framework es demasiado bueno. Entonces, básicamente, a good product roadmap is just your contrarian insight written in ever increasing resolution. Entonces, si ustedes, eso era a lo que me refería. Cuando Adobe Photoshop comenzó con muy poquitas features, pero tenían un product roadmap. Tenían un roadmap a 10, 15 años. Pero ese roadmap no es nada más que ese insight contrario que en algún momento se detectó escrito en ever increasing resolution, o sea, simplemente cada nueva feature que iban añadiendo resolvía el insight de una forma diferente, pero seguía resolviendo el mismo insight. Entonces, por eso es tan coherente. Por eso yo no entro ahorita a Photoshop y yo no puedo hacer música en Photoshop, porque Photoshop no es para hacer música. Pero podría, si ellos no respetaran un framework como este, podría hacerlo. Yo podría meterme a Photoshop a hacer música. Se volvieron locos y le metieron un montón de features que nada que ver. Pero no, ahorita eso no pasa. Podría pasar, pero no pasa. Tiene 40,000 funciones. ¿Por qué no tiene una 41,001? Que esa uno es música. Bueno, porque siguen este tipo de reglas de desarrollo de producto. Y con eso concluye mi charla. Yo no estaba viendo el chat. eh, yo no había visto el chat hasta ahorita. Acabo de dejar de compartir para devolverme aquí y comenzar a leer un poco el chat. Si tienen dudas, pónganlas ahí en el chat, para ya ir terminando. Y si alguien tiene dudas, pues poderlas responder y ya concluir. Eh, dice por aquí. Pablo dice, can an insight be more a universal truth that is presented in a novelty way, or not a novelty, but a new actors? No sé por qué lo puse en inglés. Digo, ¿puede el insight ser más una verdad universal puesta en manifiesto de una forma novedosa? A ver, no sé si es por la hora o porque vengo de un vuelo de 9 horas, pero no estoy entendiendo la pregunta. A ver, Daniel, ayúdeme. Este, el valor está en la intermediación y la organización de la red, no en la propiedad de los bienes. Lo interesante es que aquellos que son dueños de los activos principales que se usan en sus servicios, su poder está en conectar a quienes tienen con quienes necesitan. Es un concepto increíble, total. Sí, churn rate, tasa de abandono. Muchas gracias por el aporte, Andrés. Eh, Muy bien, qué bueno que están sacando valor. Este framework está interesante, lo intuía, pero no lo había visto así de sistematizado. La clave es los sistemas, la clave es los frameworks. Si uno no tiene claridad mental, ¿cómo va a pensar en poder tener claridad de hacer algo? Pongan todo en frameworks, creen atajos mentales, creen heurísticos en sus vidas que les permitan sacar conclusiones rápidas. Eso es lo más que les puedo decir. Googleen la palabra heurísticos y luego pongan heurísticos mentales, hablen con ChatGPT y pídanle a ChatGPT que como developers les permita crear los mejores heurísticos posibles, los mejores atajos que les permitan tomar decisiones buenas en el momento que están codeando a las 3 de la mañana con una Red Bull en la sangre, y los mejores frameworks que les ayuden a pensar de forma diferente. Yo lo que espero es que esto se les quede como un gusanito en el cerebro, que no que les ponga una camisa de fuerza, pero sí que los prevenga y sea como cuando a uno le dan una bicicleta y viene con rodines
sí espero que esto sea esos rodines que haga que ustedes no se monten en la bicicleta de querer jugarle al founder y querer hacer una startup y se caigan de la bicicleta. Con esto ustedes no se van a caer de la bicicleta va a rodar perfecto hasta que eventualmente ustedes van a poder quitar esos rodines y ya hasta lo van a pensar y su cerebro va a funcionar así en automático, ni siquiera tienen que abrir un documento como este, se los vamos a hacer llegar al grupo, este documento está por ahí ya en el dojo, esta charla la hemos dado para otros proyectos, eh, pero sí. ¿Qué piensas de lo que dice Torrenegra? Enamorarse del método científico, prueba y error, más aún del problema. Eh, sí, es interesante, o sea, yo lo que creo es que eh, si uno no se enamora del proceso, va a terminar en un burnout del demonio. Y eso ya lo he vivido 800 veces en mi vida. Eh, lo he vivido mucho, lo he vivido mucho y no hay otra forma más que esta. O sea, uno tiene que enamorarse de las cosas correctas, cosas eh, que son inmutables, cosas que no van a cambiar, cosas que siempre van a estar ahí y cosas que son garantía, porque si uno se enamora de la volatilidad y de cosas que eh, son inciertas, puede llevarse desilusiones muy grandes. Eh, y sí, Carlos, pensar muy bien la idea inicial es pensar muy bien el insight inicial con el framework que les compartí hoy. Pero bueno, si ya no hay más que decir, eh, los despido. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Para mí fue un placer poder darles esta charla. En el grupo de WhatsApp y en el school y en todas partes me pueden encontrar para poderles abarcar cualquier otra duda que tengan y les deseo mucha suerte. Hagan el esfuerzo por inscribirse en el coworking space que tenemos este fin de semana acá en Buenos Aires. Ahí vamos a estar nosotros, nos van a conocer en persona. Es un must. Este tipo de cosas no se las pueden perder. Súper. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos por unirse. Y felicidades por cerrar el bootcamp. Espero que le hayan sacado bastante el provecho. Les van a estar llegando un correo con el proceso final de cómo recibir la certificación de este bootcamp. Y bueno, por supuesto, para aquellos que no tienen equipo aún en la hackathon, no duden en levantar la mano, en mandar mensajes, en darse a conocer. Ese tipo de actividades es simplemente para aprender y explorar y construir cosas, así que aprovechen la oportunidad. Desde Hoyo Coding les damos las gracias también por estar aquí presentes. Nosotros estamos en el proceso de sacar nuestra propia plataforma en las siguientes semanas, así que estén atentos a eso y también estén atentos a un bootcamp que vamos a estar pronto por sacar de Vibe Coding, que va muy de la mano con ese tema de shipping product extremadamente rápido y monetizando. Así que, pues nada. Muchas gracias a todos y nos vemos en el dojo. Chao, chao.